El diagnóstico llegó como un golpe seco, sin aviso, sin preparación. Cáncer en etapa terminal. No había margen de error. No había tiempo que negociar. Marco Antonio Solís, la voz que durante décadas llenó estadios y corazones, ahora enfrentaba algo que ni la fama ni el talento podían silenciar. Los médicos hablaron con ese tono bajo, casi ensayado, mientras las palabras avanzado, irreversible y riesgo vital caían una tras otra, pesadas, imposibles de esquivar. En la habitación, el aire se volvió denso. No por el olor a hospital, sino por el silencio que siguió. Christy Solís no lloró de inmediato. Se quedó quieta, como si su cuerpo se negara a entender lo que su mente ya había captado. Sus manos, que tantas veces lo habían acompañado en giras, eventos y noches interminables de música, ahora temblaban apenas, aferradas al borde de una silla metálica fría. Horas después, cuando la noticia ya no podía deshacerse, cuando ya no había forma de retroceder, la realidad empezó a filtrarse en pequeños detalles. El sonido del monitor cardíaco, la luz blanca que nunca se apagaba, la forma en que él respiraba, más lento, más pesado. Marco no decía mucho. Nunca fue hombre de muchas palabras en momentos así, pero su mirada lo decía todo. Había en ella una mezcla de aceptación y algo más profundo, algo que ni siquiera él parecía querer nombrar. Christy comenzó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Cómo él apretaba los dedos cuando el dolor subía. Cómo cerraba los ojos por segundos más largos cada vez. Cómo, en medio de la noche, murmuraba fragmentos de canciones. No para cantar, sino como si estuviera recordando quién era, quién había sido. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba suavemente la ventana del hospital, él pidió que apagaran las luces. Solo quedó la claridad gris que entraba desde afuera. ¿Te acuerdas?, empezó a decir, pero no terminó la frase. No hacía falta. Christy sabía. Sabía exactamente a qué se refería. A los escenarios, a las giras interminables, a las noches en que el mundo parecía girar alrededor de su voz. Pero ahora el mundo era ese cuarto. ¿Y el tiempo? El tiempo se había reducido a momentos pequeños, casi invisibles. Christy comenzó a vivir en esos momentos, en cómo acomodaba la almohada, en cómo le tomaba la mano sin hacer ruido, en cómo evitaba llorar frente a él, guardando todo para cuando salía al pasillo, y podía apoyarse contra la pared, cerrando los ojos con fuerza, como si eso pudiera detener algo que ya estaba en marcha. Los doctores iban y venían, ajustaban medicamentos, hablaban en términos técnicos, pero había algo que no podían medir, algo que no aparecía en estudios ni en pantallas. Era esa conexión silenciosa entre ellos, esa forma en que, incluso en el dolor, seguían encontrándose. Una noche, particularmente larga, el dolor fue más intenso. Marco apretó los dientes, intentando no hacer ruido. Pero Christy lo notó. Siempre lo notaba. Se acercó, le tomó el rostro con ambas manos y por primera vez desde que todo comenzó, dejó que las lágrimas salieran frente a él. No hubo palabras, solo ese momento. Él levantó la mano con dificultad y tocó su mejilla, limpiando una lágrima que ya había caído. Un gesto pequeño, pero cargado de todo lo que ya no podían decir en voz alta. Afuera, el mundo seguía igual. La gente caminaba, hablaba, vivía sin saber que, en ese cuarto, el tiempo se estaba rompiendo en pedazos diminutos. Y dentro, entre la luz tenue y el sonido constante de las máquinas, Christy seguía ahí, sin moverse demasiado, sin hacer ruido, como si cualquier movimiento brusco pudiera cambiar algo que, en el fondo, ambos sabían que ya no dependía de ellos. El monitor marcó un ritmo constante. Ella no soltó su mano. Y él simplemente la miró.
El reloj marcaba las 2:17 de la madrugada, pero dentro de la habitación no existía el tiempo como allá afuera. Solo había pequeños sonidos. El roce de la sábana cuando Marco Antonio Solís movía apenas la pierna. El leve crujido de la silla cuando Cristi Solís cambiaba de posición sin levantarse del todo, como si temiera que incluso ese gesto pudiera despertarlo del poco descanso que lograba alcanzar. Sobre la mesa había una taza de café ya frío. Nadie recordaba cuándo fue servida. Tal vez horas atrás. Tal vez en otra vida. Junto a ella, un papel doblado con letra temblorosa. No era una carta completa. Solo frases sueltas. Palabras que empezaban y se detenían, como si escribirlas doliera más que callarlas. Cristi no lo leía. Solo lo tocaba de vez en cuando, con la punta de los dedos, como si pudiera sentir lo que él había intentado decir sin terminar. Marco respiraba con dificultad. No era constante. Había pausas, espacios largos entre una respiración y otra. Esos segundos se alargaban tanto que Cristi, sin darse cuenta, contenía también su propio aliento, esperando. Siempre esperando ese siguiente sonido, ese leve movimiento en su pecho que confirmaba que aún estaba ahí. Una enfermera entró en silencio. Ajustó el suero. Revisó números. No dijo nada. Solo una mirada breve, de esas que no prometen nada pero tampoco lo niegan. Al salir, la puerta quedó entreabierta. Desde el pasillo se filtraba una luz tenue y el eco lejano de pasos. Marco abrió los ojos por un momento. No completamente, solo lo suficiente para encontrarla. Cristi se inclinó de inmediato, acercándose tanto que su frente casi rozó la de él. «Aquí estoy», susurró, aunque él no había preguntado. Y en ese gesto mínimo, en esa respuesta sin pregunta, había algo profundo, algo que no necesitaba explicación. Sus manos seguían entrelazadas, la de él más fría ahora, más ligera, como si, poco a poco, fuera perdiendo peso, no físico, sino algo más difícil de nombrar. Cristi comenzó a notar otros detalles. La forma en que su anillo, ese que nunca se quitaba, ahora parecía un poco más suelto en su dedo. Como su voz, cuando lograba salir, no era más que un hilo, apenas audible, pero cargado de una intención que no se había ido. «La canción», murmuró él una vez sin terminar. Cristi entendió. Siempre entendía. Sin levantarse, sin buscar ningún dispositivo, comenzó a cantarle en voz baja. No perfecta, no como él, pero suficiente. Lo suficiente para llenar el espacio entre ellos. Su voz temblaba al inicio. Luego encontró un ritmo. No el de un escenario, no el de un público, sino uno íntimo, casi secreto. Marco cerró los ojos, y por un instante, parecía otro momento, otra época, como si la enfermedad retrocediera unos pasos, solo lo suficiente para dejar entrar un recuerdo. Cristi siguió cantando, pero más despacio, más cerca de un susurro. El monitor continuaba su ritmo. La lluvia había parado. El mundo, afuera, seguía avanzando sin pausa. Pero ahí dentro, cada segundo era distinto, más pesado, más presente. Cristi dejó de cantar, no porque quisiera, sino porque su voz ya no podía sostenerse. Apoyó su cabeza junto a la mano de él, sin soltarla. Y en ese gesto, en esa quietud, en ese silencio lleno de todo lo que no se decía, la habitación parecía contener la respiración junto a ellos. La madrugada se deslizó sin avisar cuándo terminó y cuándo empezó otra vez. Nadie lo marcó, ni el reloj, ni la luz. Solo ese cambio casi imperceptible en el aire, como si algo se hubiera movido, pero sin dejar rastro. Marco Antonio Solís ya no abría los ojos con la misma frecuencia. No era sueño. No exactamente. Era otra cosa, algo más profundo, más lejano. Como si estuviera escuchando desde un lugar donde las voces llegan amortiguadas, distantes. Cristi Solís empezó a notar que incluso el silencio había cambiado.
Antes era un silencio lleno, cargado de pensamientos, de recuerdos. Ahora era distinto, más hueco, más difícil de sostener. En la mesa, alguien había dejado una radio pequeña. Nadie recordaba quién. Tal vez un familiar, tal vez una enfermera. No estaba encendida, pero estaba ahí, como esperando algo. Christie la miró durante un largo rato antes de tocarla. No la encendió, solo la giró levemente, como si al cambiar su dirección pudiera alterar lo que sucedía dentro de esa habitación. Marco movió los dedos. Apenas. Un gesto tan pequeño que, si uno no estuviera atento, podría perderse entre el sonido constante de las máquinas. Pero Christie lo vio. Siempre lo veía. Se inclinó un poco más, acercándose a su oído. ¿Quieres decir algo? No hubo respuesta. Pero tampoco hubo negación. Y eso bastaba. El monitor marcó un ritmo estable, pero había algo extraño. No en los números, no en la frecuencia, sino en la manera en que sonaba. Como si cada pulso tuviera un eco más largo que el anterior. Desde el pasillo se escuchó una risa breve. Alguien ajeno a todo esto. Alguien que no sabía. Ese contraste entró en la habitación como una interrupción indebida. Christie no se movió. Solo apretó un poco más la mano de él. Y entonces lo sintió. No fue un movimiento claro. No fue una palabra. Fue más bien una intención. Como cuando alguien está a punto de hablar, pero se detiene justo antes. Marco inhaló lentamente. Muy lentamente. Demasiado. El aire pareció quedarse suspendido en su pecho más tiempo del habitual. Christie no parpadeó. No respiró. Esperó. Siempre esperando. Pero el siguiente movimiento no llegó de inmediato. Y en ese espacio, en ese intervalo que se estiró más de lo normal, algo cambió. No visible, no medible, pero real. La radio, sin que nadie la tocara, emitió un leve chasquido. Un sonido mínimo. Casi eléctrico. Christie giró la cabeza. No completamente. Solo lo suficiente para notar que la perilla había cambiado de posición. O tal vez siempre estuvo así. No podía asegurarlo. Regresó la mirada a él. Marco seguía ahí, pero no exactamente igual. Había una calma distinta en su rostro. No alivio, no descanso. Algo más difícil de nombrar. Como si hubiera cruzado una línea que no se ve, pero que se siente. Christie acercó su mano al pecho de él. No para comprobar, no para confirmar, sino por costumbre, por necesidad, por no dejar de tocarlo. El monitor continuaba. Regular, constant. Pero el sonido ya no era el mismo. Ella frunció ligeramente el ceño. No por miedo, sino por duda. Esa duda que se instala despacio, sin hacer ruido, y empieza a ocupar todo el espacio. Marco, susurró. Pero su voz no salió igual. Se quebró en la mitad. No completamente. Solo lo suficiente para que la palabra quedara suspendida entre ellos. La puerta del cuarto se movió apenas. No se abrió. Solo ese leve crujido. Como si alguien estuviera del otro lado, dudando si entrar o no. Christie no volteó. No quería romper ese momento. No quería que nada más entrara. Ni siquiera el tiempo. Apretó su mano una vez más. Y esta vez, no estuvo segura de si él respondió. El sonido no desapareció, pero dejó de ser claro. No fue inmediato. No fue brusco. Fue algo que se diluyó, como cuando una canción se escucha desde otra habitación y poco a poco se vuelve irreconocible. Marco Antonio Solís seguía ahí. Su silueta no había cambiado. Su cuerpo no se había movido. Y sin embargo, algo no encajaba del todo. Algo en la forma en que el aire parecía rodearlo. En la quietud que ahora ocupaba más espacio que antes. Christie Solís no soltó su mano, pero dejó de apretarla. Fue un gesto mínimo. Tan pequeño que ni ella misma fue consciente en el momento exacto en que ocurrió. Solo después, cuando intentó volver a sentir la presión, notó que sus dedos ya no estaban igual. La luz del pasillo seguía filtrándose por la puerta entreabierta. Alguien pasó. Se detuvo. Continuó. Nadie entró. Christie inclinó ligeramente la cabeza,
como si estuviera escuchando algo más allá del sonido de las máquinas. No era una voz, no era un llamado, era más bien una sensación, algo que se deslizaba por debajo de todo lo visible. La radio volvió a emitir ese chasquido, esta vez un poco más largo. Y luego, nada. Pero en ese nada había algo extraño, demasiado presente. Christie giró lentamente la perilla, un leve murmullo emergió. No una estación clara, no una canción reconocible, solo fragmentos, notas sueltas, como si alguien estuviera buscando una frecuencia que nunca terminaba de encontrarse. Marco no abrió los ojos, pero su rostro parecía distinto bajo esa luz incierta. No más pálido, no más cansado, solo diferente, como si algo se hubiera retirado en silencio, sin dejar marca visible. Christie acercó su frente a la de él. No dijo nada. Ya no había palabras que pudieran sostener ese momento. Sus ojos permanecieron abiertos, fijos, tratando de captar cualquier señal, cualquier mínimo indicio de que todo seguía igual. Pero igual ya no significaba lo mismo. El monitor continuaba marcando un ritmo. Regular. Pero el eco, ese eco que antes se extendía ligeramente después de cada pulso, había desaparecido, y en su lugar había un vacío, no un silencio total, sino un espacio donde el sonido parecía no quedarse. Christie parpadeó, una vez, lentamente, y por un instante, muy breve, tuvo la sensación de que la habitación era más grande, como si las paredes se hubieran alejado unos centímetros, como si el aire se hubiera vuelto más ligero, o tal vez más difícil de respirar. Volvió a mirar sus manos. Seguían unidas, pero no se sentían igual, no como antes. La radio emitió un último susurro, una nota que no terminaba de formarse. Y luego, quietud. Desde el pasillo se escucharon pasos otra vez, más cercanos. Esta vez sí se detuvieron frente a la puerta. La sombra de alguien se dibujó en el suelo, alargándose hacia el interior del cuarto. Christie no levantó la mirada. No todavía. Sus dedos se movieron apenas, como si intentaran recordar algo, o confirmar, o negar, pero no encontró una respuesta clara. Solo esa sensación persistente, de que algo había cambiado en un momento que nadie había visto llegar. La puerta crujió, muy despacio, y justo antes de que se abriera por completo, Christie, sin apartar la mirada de él, susurró algo tan bajo que ni siquiera el silencio pudo retenerlo.